es un cosechero, nunca ha sido un sembrador. Lo nombró este señor Andy López Beltrán, un periodismo que dijo maloso. Maloso, sí. Nos dimos a la tarea, Andy López Beltrán, de lo siguiente. Cotizamos tu viaje a Tokio. Fíjate que cotizamos 7 noches de 7,500 pesos por noche. Cotizamos el avión yéndote, pero en el baño, ¿eh? No vayas a pensar que en primera clase. Claro que no. En la clásica de las clásicas, 18,000 pesos para entender el costo. Cotizamos, pues, el hotel de 7,500. Cotizamos comidas, Andy. No metimos lo de Prada. Nada más metimos transporte en tren y en taxi, que estás hablando alrededor de unos como 8,000 pesos, no era tanto. O sea, ahí no estás comiendo ni tomando champaña, ni untándote ni madre, ni haciéndote un spa, ni yéndote un masaje feliz, nada. Ahí nada más estás en lo básico. Tú agarraste a Andy López Beltrán, tan austero como representas, pues agarraste un vuelo a Tokio, a Japón, estuviste 7 días, hotel de 7,500 pesos. Nosotros, la prensa marrana, ya sabes, contra la 4T siempre, sobre todo contra ustedes, ¿no? Que dicen hablar de esta austeridad republicana. Y fíjate que tu viajecito, más o menos, pues costó 170,000 pesos. Yéndonos a esos números, a esos hoteles, a eso que tú dijiste que tú viajas. Porque estás bien cansado. Sí, porque has tenido una cantidad de trabajo que Dios guarde la hora. Perfecto. Pero ¿qué crees? También cotizamos a Ixtapas y Guatanejo. Igual que tú, con las personas que ibas, Ixtapas y Guatanejo, un hotel así muy rascuachito. 7,500 es carito. Un avioncito así pinchurriento, no te vayas a pensar que te vas en primera clase a Ixtapas y Guatanejo. Cotizamos comida en Ixtapa, cevichitos, tostaditas, ya sabes, pescadín hacia la talla, que no sea gran cosa, sin chupe, puro refresquito para la familia, y agüita de limón y agüita de Jamaica. Y el hotel, claro, el hotel, por supuesto. Y no salió la cantidad de 50,000 pesos, 7 días de viaje a Ixtapa, en esta austeridad que tú cantas tanto en tu comunicado y que además nos ofendes. La noticia que te tengo es que para un mexicano promedio, hablando de 45 millones de mexicanos, a Andy López Beltrán le costaría 22 meses de trabajo arduo sin descanso de sol a sol pagar esos 50,000 pesos a Ixtapas y Guatanejo, Andy. Y tú hablas de la austeridad. En primer lugar, gracias por acompañarme a desayunar. En segundo lugar, totalmente de acuerdo. Andy, no Andrés Manuel. El señor que está acá atrás de mí, muchos confiamos en él y lo seguimos. En mi caso, no por los programas federales, como apenas me dijo un amigo mío. De hecho, los programas, estoy en contra de tanto programa asistencialista, porque es acostumbrar a la gente a alzar la mano. Pero lo peor, estos programas federales no son auditables. ¿A que no sabías eso? Por ley no los puedes auditar. No es que diga que no se pueden auditar. Lo que pasa es que los mecanismos legales que tenemos actualmente, no hay un esquema con el que se puedan auditar. Por eso, tanto servidor de la nación se está haciendo millonario. Después hablamos de eso, porque aquí el otro punto es esto. Lo que Andrés Manuel López Obrador representa, para mí, fue su discurso contra la corrupción. Voy a poner aquí en pantalla para que vean un poquito de su discurso. Vamos a verlo. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar. Bueno, hasta ahí totalmente de acuerdo con que tu F, Fernanda Familiar, que me gustaría enviarles este video. Totalmente de acuerdo con ustedes. A Andy Manuel López Beltrán se le juzga no por violar la ley, sino por su forma de pensar. Pero en la siguiente parte, ahí sí hay un quiebre, una diferencia. Junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Yo sí me cuento entre los mexicanos que decidí unirme con ese movimiento, no el partido, porque Morena y el Movimiento de Regeneración Nacional son dos cosas diferentes. Morena es un partido que ha echado a perder al movimiento. Yo conocí el movimiento desde antes de que surgiera el partido y me agregué al movimiento de regeneración nacional. Y el partido Morena lo empezó a degenerar. ¿Por qué me uní al movimiento de regeneración? Porque Paula Monroy en Toluca
Cheyo. Yo los vi con su mesita en los portales, porque Silvia, Mari, Nalmoloya, no la otra Mari, sino la primera Mari que conocí, me tocó ver cómo golpearon a sus hijos por andar hablando de Morena en municipios priistas. Del movimiento, todavía no era Morena, era el movimiento. Y vean lo que decía Andrés Manuel López Obrador. Han habido 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución. La última transformación, la Revolución Mexicana, tiene más de 100 años y vamos a llevar a cabo. Antes de escuchar cómo se burlaban los periodistas, quiero que escuchen esto, que es dentro de las enseñanzas de AMLO, de las cosas que a mí me convencieron de apoyar al movimiento. Y es cierto, Andrés Manuel López Obrador Para mí, la gran revolución que podemos lograr, que vamos a llevar a cabo de manera pacífica, lo que yo llamo la transformación de México, pasa básicamente por acabar con la corrupción. Eso es fundamental, acabar con la corrupción. Es cierto que Andrés Manuel no logró todo el avance que muchos hubiéramos querido, totalmente cierto, pero hubo avances, como Raquel Buenrostro, con las enormes batallas que tuvo que librar contra todo el cártel farmacéutico, que hoy, en 2025, todavía no se logra ganar esa batalla. Es enorme el interés de empresas internacionales de medicamentos por el enorme mercado de enfermos que significa nuestro país. Y que están pagando a un montón de lidercillos y periodistas y un montón de gente con tal de hablar mal del avance del IMSS Bienestar. Pero otro día hablamos de eso. De hecho, ya tengo todo un video sobre ese tema, ¿sí? Y si gustan lo pueden ver en este listado de videos. Aunque no se logró todo el avance que a mí me hubiera gustado en el avance contra la corrupción, como las reglas de operación en los programas federales, y no se digan los estatales, no se logró hasta allá. Ok, es paulatino, ni modo. Hay que aguantarnos a que un cáncer, corrupción de más de 30 años, no se logra curar en un sexenio. Es cierto. Entonces, por eso fue que me uní, porque dije, si un día hay que empezar a sembrar la semilla anticorrupción, que sea ya, para que pronto esa semilla esté germinando. Mientras si no se hubiera sembrado, recuerden cuando intentamos sembrar esa semilla con Colosio, nos mataron al sembrador. Afortunadamente de sus semillas, algunos sobrevivimos, algunos quedamos. Yo estaba muy chamaco, pero recuerdo todos sus discursos y me considero un legado de Colosio. No del hijo de ahora, porque otra vez es otro, igual que Andrés Manuel, Candy López Beltrán. De verdad, o sea, no conservan el legado filosófico de sus padres. Eso es muy importante. Entonces, el legado filosófico no lo da ni siquiera el apellido, no lo da ni siquiera el nombre, lo da la convicción histórica de los que tenemos una conciencia generacional. Y no me refiero a genética, me refiero al sufrimiento social generación tras generación, que se va acumulando y de repente en algunos individuos nos configura una fe, una convicción. Y yo le agradezco a mi Cristo amado que me haya tomado en su camino para esta lucha contra la corrupción. Ahora, regresando a lo que dice nuestra amiga Fernanda Familiar. Las que de veras estamos nosotros malinterpretando tu Tokio y que además pues eres perseguido, que ya tienes gente que esté en contra de ti, que ya tienes adversarios. Ay, qué raro, Andy, que te acaban de salir los adversarios. No, solamente que mandan espías. No, y que son... Muy importante. La palabra adversario la generó Andrés Manuel López Obrador para estos personajes. Vamos a ver estos personajes que decían
cuando decían que íbamos a hacer la cuarta transformación. Cuarta Hay un poquito de ego, hay un poquito de ego, hay un poquito de ego, es decir, Andrés, hay un poquito de ego. Espérame, habla, que valga la conversación, que importe la conversación, perdón, no, hay un poquito de ego. Vamos a llevar a cabo Hay un poquito de ego, nada más, cuéntame cómo te sientes en las noches diciendo, yo voy a encarnar la cuarta. O sea, tú como Hidalgo, como Juárez, como Madero, y ahora Andrés Manuel López Obrador. Fíjense cómo se burlaban de él. Este video es histórico. Qué bueno que los guardé porque el noticiero, a ver si no me vetan el video, pero el noticiero donde bajé esto ya lo tiene, pero solo si pagas. O sea, yo creo tuvo tantas visualizaciones esta entrevista y yo, la verdad, me considero causante de mucho de eso porque muy pocos saben, no solo esto de Andrés Manuel. Ahorita vamos a ver un video más donde Andrés Manuel habla cuando estaba en Tabasco, cuando era militante del PRI. Y que desde entonces ya era un revolucionario. Muchos dicen, es que hasta Andrés Manuel viene del PRI. Sí, pero nunca dicen qué fue lo que hizo adentro del PRI por lo que lo corrieron. Y vean lo que dice Andrés Manuel. Muchos mexicanos, En 50, millones de nada más, mexicanos. en 50. ¿Ya vieron? O sea, no es él solo. Somos millones de mexicanos. Ay, caray. Bueno, esto, ya después hablamos de qué considero puede ser legado AMLO, algo que ya empezó a nivel nacional. Y no somos los que tenemos un apellido de Andrés Manuel, sino los que venimos contra la corrupción. Porque es básicamente, dice él, o decía él, el movimiento, la transformación surge por ir erradicando la corrupción, hubiera sido la palabra correcta. Ir erradicando, aunque sea poco a poco. Pero él dijo erradicar la corrupción. Bueno, sabemos que no se puede de tajo en este país. Estamos muy cerca de Estados Unidos como para querer hacer eso de tajo. Estados Unidos tiene mucho dinero metido aquí con líderes para sabotear desde adentro. Pero después hablamos de eso. Entonces, esos son los adversarios. Ahí surgió la palabra adversario porque muchos decíamos son nuestros enemigos. Yo sí lo llegué a decir. Joven apasionado, convencido del Che Guevara. Yo decía que eran enemigos. Y él una vez en una asamblea nos calmó a los jóvenes y dijo, no enemigos, adversarios. Porque el enemigo implica un sentimiento profundo que nos puede enfermar. Adversario sí, porque tenemos formas diferentes de pensar, pero no les deseamos el mal. A tu enemigo le deseas el mal. Al adversario no. Hay amor a nuestros adversarios. Desgraciadamente pensamos diferente y tenemos sistemas y modelos diferentes de hacer las cosas. Eso es un adversario. Y ahora Andy usa la palabra adversario como si fuera cualquier cosa. No puede ser, Andy. Espías, porque mira, antes eran tus amigos los de los contratos, las licitaciones del Tren Maya, de todo lo que has hecho. ¿Tú te imaginas, Andy, en esa austeridad republicana que tú manejas, que estás tan cansado de trabajar tanto? El señor albañil, don Carlos, que lo conozco, que me ha hecho obras, pobre hombre. No, hombre, él hasta piedras carga. No, tú las cargas de otra manera y las empezarás a cargar a partir de ahora. Eso ni cómo ayudarte. A ver, ya para entonces un viaje de 170,000 pesos. Ay, no, pues somos unos periodistas desgraciados. No, pero si nada más hay que echarle número. Mira, la 4T de tu papá hizo un planteamiento en México de decir muchísimas mentiras y de decir que ustedes tenían otros datos. Y hubo en su momento periodistas, me presento, me llamo Fernanda Familiar, diciendo yo no voy a dar paso a las mentiras en este espacio. Y tu papá en su momento me mencionó en la mañanera porque no le gustó que yo dijera que yo no iba a transmitir las mentiras del señor en su momento. Total, yo dije yo no le voy a atorar al tema de las mentiras, pero sé que también otros colegas tampoco le atoramos a las mentiras. Entonces, cuando tú sacas un comunicado en tu Instagram, en esta red de vida personal, en esta red en donde dices, uy, mis adversarios, ahora ya me persiguen, újule. Pues bueno, entonces, cuando ya sales tú en esto, yo te leo y digo, chica, espérame, pues ¿cómo? 7,500 pesos, no incluye Prada, no incluye la caminada, no incluye la gente que te acompaña, ni la señorita que carga las bolsas, eso no incluye. Y yo leo aquello ayer y digo, ay, canijo, pues déjame echar número, ¿no? Porque mira, yo vengo llegando de Nueva York. Yo no hablo de una austeridad republicana. Yo sí tengo unos zapatos Prada y sé que cuestan un chingo de dinero. Mínimo 23,000 pesos un par. Y está bien mientras sea tu dinero, Fernanda Familiar, digo. Te lo has ganado, eres empresaria, tienes negocios, en tus negocios estás al corriente en Hacienda, estás al corriente con el SAT, les das seguro a tus empleados, o sea, tienes todo en regla. Perfecto.
Bendito Dios, te lo has ganado. El dinero bien habido siempre será motivo de orgullo y de crecimiento para todos, porque sin tus empresas, debidamente registradas y con todo, no habría más empleos. Pero si es a base de chayote que te daban medios como se los daban a otros periodistas, ahí sí ya no estaríamos de acuerdo. Igualmente con Andrés Manuel López Beltrán, porque como dijo, perdón, Andy, como dijo nuestra presidenta de la República, nadie nos cambia la convicción en ser austeros. ¿Por qué no puede decir algo de Claudia? Porque Claudia es congruente. Y fíjense lo que dice Andrés Manuel López Obrador del hijo de Roberto Madrazo, cuando un periodista en la década de los años 90 le pregunta, le hace una entrevista. Y pues la verdad es que cuando era priista Andrés Manuel López Obrador, hacía asambleas todo el tiempo. Capacitaba a los líderes comunitarios para denunciar la corrupción de los ayuntamientos, o sea, de los municipios. Y ahí fue donde lo corrieron del PRI. Se juntaron los presidentes municipales de Tabasco para decir, oye, pues es que está capacitando a los líderes comunitarios para fiscalizar las obras. No nos va a dejar robar este canijo. Y ahí fue donde lo sacaron del PRI. Vamos a ver, ¿qué hizo AMLO como presidente del PRI en Tabasco? Yo paso después del CEPE a la presidencia del PRI con esa tarea, ¿no? La democratización. Avanzamos bastante. Por primera vez en Tabasco se eligieron de manera democrática a los dirigentes de los comités seccionales del PRI. Luisa María Alcalde Luján, ahí fue donde en asambleas le dijimos, hay que regresar a eso. Desde hace muchos años, Andrés Manuel ya lo había planteado, todavía no eran los tiempos. Ahora Morena está en posibilidad de hacer esto que Andrés Manuel hizo en el PRI desde ese entonces para democratizar a los líderes seccionales. Solo hay grandes detalles, que la afiliación no es pareja. Están permitiendo que afilien más los actuales presidentes municipales que vienen del PAN, del PRI, a los líderes que vienen del movimiento. ¿Cómo determinamos eso? Muy sencillo. Los actuales presidentes municipales tienen en su poder 7, 10 tabletas para registrar gente y los pobres líderes que no tienen dinero ni para comprar un celular, nomás les dejaron una. Había la costumbre de nombrarlos. Los PRI, viejo y querido dedo, digamos. Así es, los presidentes municipales decidían quiénes iban a ser los dirigentes. Esto fue pues una reforma, lograr de que democráticamente se eligieran a los dirigentes. Luego se les capacitó, se les formó, los nombrarlos. Vamos a ver a detalle este segmento. No me había dado cuenta de la expresión del periodista, que como si lo hubieran regañado por decir dedo querido dedo. Los PRI, viejo y querido dedo, digamos. Así es, los presidentes municipales decidían quiénes iban a ser los dirigentes. Bien, ¿ven la expresión? Me sentí como cuando yo dije que por dedazo Higinio Martínez en el Estado de México eligió a los actuales presidentes municipales. Por dedazo, no hubo verdaderas encuestas. Y pues bueno, la verdad es que así me fue en una reunión, casi con la misma carita del periodista. Esto fue pues una reforma, lograr de que democráticamente se eligieran a los dirigentes. Luego se les capacitó, se les formó en lo general, en el conocimiento de los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, el programa de acción, que esos documentos eran de avanzada en ese tiempo, lo que pasa es que nunca se llevaban a la práctica. Igual que pasa con Morena. A mí me han escuchado todos los que van a ver este video cómo defiendo el estatuto del partido de Morena. Y no estoy afiliado. Pero conozco los estatutos de todos los partidos, de varias asociaciones civiles y de varios movimientos. Y el de Morena es fenomenal. Lástima que no se lleva a la práctica. De hecho, en San Felipe del Progreso, saludos mi estimado Nacho, una vez dijo pues que era una burla el estatuto de Morena, ¿no? Por eso comprendo que ahora creo que ya se fueron al PT. Pero bueno, es otra historia, ya platicaremos. Y ahora son subversivos para la época que estamos viviendo. ¿Qué proponen, por ejemplo? Bueno, pues eran los principios de la Revolución Mexicana, era la impartición de la justicia, era destinar
del gasto público a los pobres, era preservar la soberanía nacional, en fin, todo esto que se desmontó con la política neoliberal a la llegada de los tecnócratas, ¿no? Al gobierno. Y esa es una de las, dicho sea de paso, ese es uno de los problemas del PRI. Entonces el PRI padece de una crisis de identidad. Es un partido que surge con la Revolución Mexicana y que traiciona esos principios. Bueno, no diría crisis de identidad, pero sí que simplemente ahora su identidad, pues es ser millonario como Alito Moreno, favorecer obras infladas para los amigos, como lo hizo en el Estado de México, Erubiel Ávila, Alejandra del Moral. No, pero ella no ha sido gobernadora, ¿verdad? Ella fue presidenta municipal, me parece. El mismo Peña Nieto, muchos de obras infladas que pues ahí para repartir a los cuates. Entonces, empezamos con este proceso de democratización, se capacitó a los dirigentes en el conocimiento de los documentos básicos, se les capacitó también para que sirvieran de gestores de la gente, del pueblo, que el PRI fuese un órgano de intermediación entre la sociedad y el gobierno. Y se les capacitó también para que llevaran a cabo seguimientos de las obras de gobierno y se evitara la corrupción. Capacitación a los líderes. Allá, saludos otra vez, Temascalcingo, mi estimado José Luis, Calixto, que llevo tiempo diciéndoles que hay que hacer esas capacitaciones con los líderes para que se sepa denunciar la corrupción por parte de los líderes comunitarios. Que ya hay varios delegados, copacis, comisariados ejidales que no se dejen corromper, que denuncien la corrupción de las obras. Vamos a ver qué le hicieron a Andrés Manuel cuando hizo eso. Es decir, que vigilaran el ejercicio del presupuesto en sus pueblos. Ahí chocamos. Ahí los intereses creados se opusieron. ¿Cuáles concretos? Nombres. Presidentes municipales que están acostumbrados a robarse el dinero del presupuesto. Les molestaba que los dirigentes del PRI, de las bases. ¿Alguna figura conocida? ¿Qué hacía Madrazo entonces? ¿Dónde estaba? No, Madrazo en ese tiempo estaba acá. Era delegado de una delegación en el Distrito Federal. Madrazo creía en los principios. No estaba en Tabasco. Madrazo creía en los principios de su padre que quiso reformar el PRI. No. Madrazo se ha ido siempre por la sombrita. No sé si Fernanda, ya no me atrevo a decir amiga, porque la verdad yo soy de un círculo social mucho más humilde y pobre que a lo mejor que usted. No tanto como su albañil, la verdad es que yo vengo de clase media baja, hasta eso, que hemos aspirado a media alta. Y pues no se podía, ¿no? Porque ya iba saliendo adelante y pum, de repente, una cuestión médica, hay que pagar la cirugía de mi abuela. Iba saliendo adelante y de repente, pum, otra emergencia médica, hay que pagar la cirugía del abuelo. Y así el mismo sistema iba frenando, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de la cuestión de medicamentos, que ya tengo otro video en este mismo listado. Por ahí chequen lo de cómo los medicamentos fueron un negociazo para la familia de Salinas y de tantos más. Negociazo que al día de hoy, en 2025, no se ha logrado corregir en esa batalla. Andy Manuel rompes, iba a decir, rompes el apellido de tu padre, porque creo que Andy se quiere ir por la sombrita como Roberto Madrazo lo hizo en su momento. Éxito y bendiciones. Es un cosechero, nunca ha sido un sembrador.